esté aquí y que haya tenido que tomar el transporte público para estar aquí. Es necesario que los servidores de la nación lleguen hasta su domicilio, lo censen, porque anteriormente en los programas, no ley, vimos muchas veces en los medios de comunicación cómo estaban obligados ustedes a tener que salir en una camilla, en una cama médica y ir al banco, aún con el suero en la mano. Hoy ya no va a ser así. Los servidores de la nación pasan, censan. Se ha tardado, tenemos ahí un problema. Es un rezago de 3 años en la Ciudad de México. Usted lo sabe muy bien, don Domingo, que cuando decían apúntate en la lista, uno se apuntaba en la lista y pasaban 3 años y la lista no se movía y había recursos que había aprobado la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Por eso, de esta manera, le quiero contestar al diputado que me hizo la pregunta, que dejamos de ser un programa y se vuelve una ley a nivel federal. Me parece que esto ayuda y fortalece a las y a los adultos mayores, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y parece que había otra pregunta. 2 preguntas, primero el diputado Lobo, luego la diputada Batres y luego por alusiones la diputada Gabriela y luego por rectificación de hechos de acuerdo a cómo se han anotado. Sí. Gracias, diputado presidente. Diputado Carlos, solo para una pregunta muy concreta, habla de una propuesta que presenta hoy el partido de Morena, en donde hace la modificación del artículo 1, solamente propone la modificación del artículo 1 de la ley para pensión de adultos mayores, y dice que no se va a cambiar el programa, y el artículo 4 menciona que la forma como se hará valer la pensión alimentaria es a través de la tarjeta electrónica expedida por el gobierno de la ciudad. Y menciona el artículo 5, los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan con la obligación de actuar incurrirán en falta grave y serán sancionados. ¿Está de acuerdo que quienes no cumplan con el 3 y el 4, pues evidentemente están incurriendo en una falta grave hacia los ciudadanos de la capital? ¿Estamos de acuerdo que tiene que ser el modelo, que la ciudad está obligada a dar una tarjeta de la ciudad y está garantizando, porque el recurso lo etiquetamos para ello, quien está incumpliendo en la ciudad? Yo escucho con mucha respeto y vehemencia la defensa que se hace del licenciado Obrador, cosa que respetamos, pero estamos hablando de las obligaciones de la autoridad local. La autoridad local tiene que pagar un dinero que nos dimos y lo tiene que pagar con regularidad. Ya si no cumple el presidente su palabra de darle el mismo monto a todos los capitalinos que él prometió y solo excluye a los capitalinos, los ciudadanos de la capital ya les tienen 2.550 pesos por ley. No es ninguna gracia del presidente ni ninguna oferta. O cumple dando más o simplemente que se cumpla la ley. ¿Por qué no se modifican estos 2 artículos? ¿Se mantiene el programa desde la perspectiva de Morena tal y como está, de acuerdo a que no proponen modificar el artículo 4? Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. Me parece que la iniciativa que plantea el diputado Ricardo Ruiz, como lo he mencionado, va a robustecer, va a fortalecer la ley de pensión alimentaria de las y de los adultos mayores. Tendríamos que revisar con precisión las faltas que se han cometido. No solamente a partir de este programa que se va a implementar en la Ciudad de México, sino también tendríamos que estar revisando la falta de no haber atendido la obligatoriedad por parte de la propia ley que teníamos, donde anteriormente el gobierno tuvo un rezago de 3 años en entregar la tarjeta a las y a los adultos mayores. Me parece que también ahí se tendría que estar atendiendo ese rezago, porque también hubo una omisión, diputado, usted lo conoce bien, usted fue delegado y sabe perfectamente los reclamos que le llegaban a su oficina por parte de las y de los adultos mayores, porque el anterior gobierno no había entregado la tarjeta. Y no le voy a decir que tenían septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sino tenían casi 36 meses de rezago, diputado. Entonces a mí me parece que tenemos que sí ser congruentes con este tema. Y de esa manera le contesto la pregunta que usted me hizo y me da oportunidad para refrendar que el grupo parlamentario de Morena, no solamente en el Congreso de la Ciudad de México, sino también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se están atendiendo los diversos temas de la sociedad, porque no son adultos mayores, también son a los chicos que le llaman
desafortunadamente o de manera incorrecta ninis, porque va a haber un apoyo para ellos. Para las personas con discapacidad también fue un programa que comienza aquí. Entonces me parece que se están atendiendo, ahí vamos, de manera favorable, atendiendo a todos los sectores de este país de manera muy favorable, porque nuevamente me parece que quien crea el paradigma aquí en México se llama Andrés Manuel López Obrador, se llama Claudia Sheinbaum Pardo, y vamos a seguir en esa dinámica. Les agradezco mucho. Es cuanto, diputado presidente. Va a hacerle una pregunta, diputado, la diputada Valentina Batres. Muchas gracias. Diputado, le agradezco mucho que me haya aceptado la pregunta. Yo quisiera contextualizarle primero mi pregunta. Usted sabe que el programa de 65 y más en todo el país no se entregaba a todos los adultos mayores de 65 años. Usted sabe que era parcial la ayuda, que había un montón de adultos mayores de 65 años y adultas que no recibían el apoyo, que no era universal y que el paradigma en realidad que tiene que ver con este programa a nivel nacional es que el esfuerzo se va a hacer para todos los adultos mayores de 68 años y en el caso de la población indígena a partir de los 65 años y a nivel universal. Yo le quiero preguntar, y esa es mi pregunta, ¿usted cree que es mejor que unos pocos adultos mayores de 65 años, de más de 65 años, reciban dos apoyos económicos, como sería en el caso de la ciudad, o que el recurso se pueda utilizar de manera universal, que todos los adultos mayores tengan el derecho a gozar de una pensión alimentaria independientemente de filiaciones políticas y que no se gaste un recurso de más del 75% en la operación del programa y un 25% en el recurso que se le baja a la gente? Digo, ¿usted sabe cuál ha sido la valoración política de responsabilidad pública para que se privilegie la universalidad de los adultos mayores por encima de las parcialidades de ayudas a la gente? Dígame, por favor, su opinión. Es indispensable porque entiendo que el programa atendería prácticamente a 8.500.000 personas adultas mayores en todo el país este año. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Valentina, por la pregunta, porque ayuda a precisar los temas que de manera ambigua se plantearon en esta tribuna o se tergiversa mucho la información. Hay que revisar con precisión, porque quiero responder de la siguiente manera. Todavía en comunidades están esperando que llegue el responsable de Prospera, Progresa, todavía para que se puedan tener el apoyo de adultas y adultos mayores. Porque están esperando todavía la lista para ver quién es beneficiario y quién no lo es. Obviamente ya no va a ser necesario ese listado, porque respondiendo a la pregunta de la diputada Valentina Batres, siempre va a ser mejor universalizar un apoyo. Y en este caso, como lo he mencionado, la ley va a ser universal para las y los adultos mayores. Y obviamente tiene que atender a las comunidades rurales, que también ha sido parte de no verlos y no escucharlos. Me entenderán perfectamente a lo que un servidor se refiere. Entonces me parece que este es el tema más importante, más responsable y que obviamente el presidente de la República no ha dejado pasar, y mucho menos la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde se van a atender estas necesidades de las y de los adultos mayores. Muy bien, gracias. No sé si hubiera… No, ya no. pregunta más. Diputado Barrera, perdón, es que no lo había yo anotado. Sí, discúlpeme.
No lo había yo Si anotado. me sí. permite el diputado una pregunta, dice entonces por su conducto, mi diputado presidente, ¿no? ¿Permite una pregunta, diputado Claro que Carlos sí, Salazar? diputado. Pregúntale al diputado si No está... le escucho bien, diputado. Preguntarle al ¿Se puede diputado si está a favor o en contra de la transparencia, de la claridad, de la información hacia los adultos mayores, en sentido a que el programa de adultos mayores sea puntual, sea oportuno. Si hay quejas, reconozcámoslo. Si hay quejas es por algo. Si la gente ayer vino aquí al Congreso a decir que no ha recibido el apoyo, es por algo. Entonces, preguntarle nada más si está a favor o en contra de la transparencia y de la información, diputado. Y en ese entendido y de acuerdo a su respuesta, solicitarle, preguntarle por adelantado cuál va a ser el sentido de su voto, de este punto de acuerdo. Diputado. Creo que el diputado no me puso atención, porque desde el principio dije que mi grupo parlamentario va a votar a favor, pero no solamente eso, diputado, no es que sea una pregunta, la voy a socializar con mi grupo parlamentario, la pregunta que usted me está realizando en este momento, porque no solamente yo estoy a favor de la transparencia, de la información, de la rendición de cuentas, sino mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario de Morena está a favor de la transparencia, de la información, y por eso Morena va a votar a favor de este punto de acuerdo, a favor de la información, de la transparencia, pero sobre todo del bienestar de las y de los adultos mayores. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Listo. Tiene la palabra la diputada Gabriela Salido por alusiones personales. Después, para rectificar hechos, están anotados el diputado Jorge Gaviño y la diputada Leticia Varela.